A media milla de la costa del norte de California, la isla Año Nuevo siempre ha sido una trampa mortal muy escarpada y envuelta en niebla para los barcos que pasan. Una realidad que se volvió completamente inaceptable durante la fiebre del oro en California, cuando los barcos de carga a vapor chocaban rutinariamente contra los arrecifes ocultos de la isla. Para controlar ese peligro, el gobierno de los Estados Unidos intervino, construyendo un faro, una potente sirena de niebla de vapor y una mansión para los fareros. Y durante décadas, este puesto crítico fue administrado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por encargados que constantemente luchaban contra el aislamiento y las tormentas del Pacífico. Sin embargo, a mediados del siglo XX se rindieron por completo, retirando a todos los trabajadores y dejando que la mansión de varios pisos se pudriera. Entonces, ¿qué llevó al gobierno de Estados Unidos a construir un puesto de varios millones de dólares solo para abandonarlo unas décadas después? ¿Y por qué desde entonces ha sido invadida por focas? Quédate para descubrirlo mientras exploramos la extraña historia de la isla Año Nuevo. Soy tu anfitrión Ryan Soskise y estás viendo It's History. Para entender cómo esta pequeña isla se volvió una parte tan vital de California, y no precisamente de una buena manera, primero necesitamos hablar del puro caos de la fiebre del oro en California. A mediados del siglo XIX, San Francisco estaba en auge, y la costa se inundaba de barcos de vapor que transportaban buscadores de fortuna y millones de dólares en mercancía. Y en ese contexto había un problema mortal. El tramo de costa entre Monterrey y San Francisco era un punto ciego total, frecuentemente cubierto por una densa capa de niebla marina. Navegando solo por la vista, los capitanes rutinariamente cometían errores de cálculo, abriendo el casco de sus barcos en los arrecifes dentados de la isla. El punto de quiebre llegó en 1853, cuando el barco Clipper, Carrier Pigeon, se estrelló contra los bajíos en su viaje inaugural. A partir de ahí, siguió una serie de otros desastres muy sonados, como el naufragio total del Coya en 1866, que cobró 26 vidas. Así que, como te puedes imaginar, la industria naviera estaba aterrorizada y las aseguradoras exigían acciones. Sin embargo, no abundaban las respuestas. La niebla era tan densa aquí que los haces de luz tradicionales no siempre podían atravesarla. Así que el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de que necesitaba establecer sistemas de defensa tanto visuales como acústicos. Por eso, en 1872 instalaron un silbato de niebla de última generación impulsado por vapor. Este no era un silbato común, era una operación industrial a gran escala. Requería una enorme carbonera de ladrillo, tanques de agua y calderas de vapor gigantes que podían encenderse al instante, aunque, una vez que todo estaba en su lugar, los resultados eran inmediatos. El sonido era tan ensordecedor que podía escucharse a kilómetros de distancia, dando finalmente a los marineros ese mapa acústico de la zona de peligro. Para terminar el puesto avanzado, en 1890, los ingenieros regresaron para construir una torre de luz con linterna y lente. Justo al lado, construyeron una hermosa casa victoriana de 2 pisos para los encargados del faro y sus familias. En su apogeo, la casa del encargado era un hogar muy activo y completamente funcional, construido sobre una roca árida. Debido a que dos familias distintas tenían que compartir la isla, el gobierno decidió construir una espaciosa ampliación de 9 habitaciones en 1905. Por dentro, la casa tenía comodidades cotidianas como pisos de madera, estufas de leña y acogedoras salas de estar, mientras que afuera, los fareros hicieron todo lo posible para que la isla se sintiera como un hogar normal. Construyeron gallineros, cultivaron pequeños huertos y pusieron cercas de madera resistentes alrededor de la propiedad. Pero estas cercas no eran solo decorativas, eran la primera línea de defensa en una extraña y constante guerra territorial. Verás, durante los inviernos, tiburones blancos y orcas patrullaban el canal para cazar. Con depredadores en el agua, era difícil para las focas encontrar un refugio seguro. Así que, cuando llegaban manadas de orcas, los leones marinos y las focas entraban en pánico, no se quedaban solo en la playa, huían tierra adentro. Para buscar refugio dentro de una estructura,
atravesaban a la fuerza las ventanas y puertas de la casa del farero. Así que, en ese contexto, desde el primer día de la presencia humana, los agresivos leones marinos de la isla intentaron constantemente entrar a la propiedad del farero. De hecho, las cosas se salieron tanto de control que en 1916 un farero se quejó en periódicos nacionales de que en cuanto abría la puerta principal, los leones marinos intentaban entrar directamente a su cocina. Mientras tanto, el resto de la colonia rodeaba la casa a la hora de la cena, ladrando fuerte para que los dejaran entrar. Así que, probablemente también es razonable suponer que dormir en esa casa era difícil entre los constantes ladridos y los llamados de apareamiento de temporada. De todos modos, todo cambió en la década de 1940, cuando la tecnología volvió obsoletos a los guardianes del faro. Con la invención de boyas automatizadas y sistemas de radar avanzados, la Guardia Costera de los Estados Unidos se dio cuenta de que ya no necesitaba pagarle a las familias para que vivieran en esa roca solitaria y peligrosa. Y así fue. En 1948, los guardianes empacaron sus pertenencias, apagaron la bocina de niebla manual y se alejaron de la isla para siempre. La mansión fue tapiada y una luz automatizada funcionaba con un temporizador. Así que, por primera vez en casi un siglo, la isla quedó vacía. Pero no permaneció vacía por mucho tiempo. Verás, en medio de esta transición estaba ocurriendo un gran resurgimiento ecológico a lo largo de la costa de California. Durante décadas, las focas aquí habían sido cazadas intensamente por su grasa. A finales del siglo XIX, los elefantes marinos estuvieron casi completamente exterminados, con menos de 100 sobreviviendo en una isla remota frente a la costa de México. Pero después de que se aprobaron nuevas leyes para protegerlas, las focas comenzaron a recuperarse, desplazándose cada vez más al norte año tras año para encontrar lugares seguros donde reproducirse. Y si eres una foca buscando un lugar seguro para criar a tu cría, una isla abandonada sin humanos y con muchos peces cerca es lo mejor que puedes encontrar. Con eso, las primeras focas elefante fueron vistas en las playas aquí en 1955. ¿Ve? Al principio, solo eran unos pocos animales, pero ese pequeño grupo eventualmente se convirtió en una colonia enorme. Sin personas alrededor para asustarlos, los animales empezaron a meterse directamente en los edificios vacíos, como tal vez siempre habían deseado hacerlo. Eso significa que hoy en día la planta baja de la casa, así como la chimenea, están dominadas por elefantes marinos del norte de 1800 kilos y madres lactantes que no pueden subir las escaleras. Los dormitorios de arriba han sido ocupados completamente por los más ágiles lobos marinos de California y de Steller, y el techo está completamente cubierto por miles de aves marinas anidando. Y así, no pasó mucho tiempo para que la vieja casa del cuidador se convirtiera en una mansión abandonada, completamente invadida por la vida silvestre. Para proteger aún más la colonia en recuperación, el estado de California compró la isla en 1958, convirtiéndola en una reserva estrictamente protegida, como sigue siendo hasta el día de hoy. Sin embargo, en los primeros días de la ocupación, los investigadores notaron que el enorme volumen de focas en realidad estaba destruyendo las plantas nativas de la isla y causando la erosión de las colinas arenosas. Para solucionar esto, los científicos han instalado pasarelas y barreras para mantener el terreno estable y evitar que la casa colapse bajo el peso de miles de animales. Por lo tanto, para el siglo XXI, la transformación de la isla estaba completa. La estación del faro era una ruina y la casa del cuidador, ahora, pertenece completamente a las focas. Así que por eso, las focas se han adueñado de esta pequeña isla en California. De verdad espero que hayas disfrutado el episodio y un agradecimiento especial al espectador que envió esta idea para la historia. Si alguno de ustedes tiene un tema que le gustaría que cubriera, por favor use el formulario que está en la descripción para enviarlo y probablemente haré el episodio. Por lo demás, como siempre, se despide Ryan Soskise.